Bueno, jóvenes, algunas cuestiones puntuales sobre estos temas, ¿no? Este es un cuadro, una referencia que trata de establecer la sintomatología progresiva en el caso del oxocelismo, ¿no? Desde las primeras horas con la aparición de dolor, ¿no? La huella de los quelíceros, el edema, que progresivamente puede ir evolucionando a una zona de quimosis, ¿no? Que se ha dado en llamar placa libeloide, está descrita en diferentes referencias, induración, el eritema, algo de exantema, que puede ser pruriginoso, local o generalizado, para después pasar a una etapa vesicular con flictenas, ampollas, necrosis, ¿no? Estamos hablando ya del cuadro cutáneo, ¿no? En evolución que termina con una escara necrótica que tiene que ser retirada, ¿no? Y puede dejar una úlcera que cicatriza de forma tardía, ¿no? Y que puede dejar una cicatriz pues, un poco deforme, digamos, irregular. El cuadro, digamos, más leve, ¿no? Ahora, cuando hay este cuadro de leucocelismo cutáneo que evoluciona sin mayores complicaciones, a pesar, claro, de la necesidad de escarectomía, pues el tratamiento sintomático incluye antihistamínicos, un poco controlar el prurito, ¿no? La reacción inflamatoria local. Se ha cuestionado, la compañera ha mencionado lo que dice Up2Date respecto a Dapsona, pero hay diferentes trabajos hechos en nuestro medio y en Latinoamérica que valoran la conveniencia de la Dapsona, sobre todo por su capacidad de modificar la migración de los neutrófilos, ¿no? Entonces, habrá que valorar en todo caso en qué se queda respecto a la conveniencia de este medicamento. En general está aceptado, ¿no? Pero habría que ver si las evidencias terminan demostrando de que no tiene la utilidad que aparentemente se le daba, ¿no? Los antimicrobianos, para los casos en que se producen infecciones asociadas, no hay que olvidar que los quelíceros de la Trodectus, perdón, de los oceles en este caso, tienen algunas cepas de Clostridium, de manera que puede haber de manera asociada alguna infección por ahí por gérmenes anaerobios, ¿no? Clostridium species, no es Clostridium tetani, obviamente. Entonces, es conveniente considerar, por ejemplo, una terapia con amoxicilina clavulanato que pudiera tener una cobertura no solamente para lo que son los gérmenes propios de la piel, ¿no? El piógenes, el Staphylo aureus, sino también un poco la probabilidad, gracias al espectro ampliado de la amoxicilina clavulanato, de poder incluir algunos anaerobios en la cobertura, ¿no? Como es una este, herida pequeña, no es pues una mordedura de gato profunda ni cosa parecida, entonces un fármaco tipo amoxicilina clavulanato podría ser una alternativa razonable. Los corticosteroides, que también algunos discuten, algunos están a favor, otros en contra de la aplicación, podría bastar prednisona básicamente, y el tiempo para la aplicación del suero antiloxocélico es otra de las cosas que está en discusión, ¿no? Como muestra esta referencia, algunos hablan de una eficacia comprobada en las primeras 6 hasta 12 horas, pero ya pasado el tiempo de 12 horas, entonces comienzan los cuestionamientos respecto a si es eficaz y vale la pena versus el riesgo pues, de reacciones adversas. Cuando el cuadro es no complicado, probablemente son las primeras horas lo que justifique su aplicación. Si el cuadro tiende a complicarse, ¿no? En términos de compromiso todavía local, no necesariamente cutáneo visceral, no hay todavía un compromiso sistémico con hemólisis, entonces podría ampliarse un poco la administración del suero antiloxocélico. Y cuando el cutáneo visceral está claramente definido, pues sí se necesita pues una hospitalización del paciente y una aplicación de medidas que reviertan sobre todo el problema de la falla renal, ¿no? Porque uno de los problemas centrales en este caso es la falla renal. Entonces es importante la hidratación, por ahí la administración de bicarbonato, monitorización de la diuresis, el balance hídrico, con una perfusión constante de manera que pueda mantenerse la función renal.
algunos exámenes de control, y en este caso sí, ¿no? Cuando el componente es cutáneo visceral, está claramente establecido que el compromiso visceral contraindica la dapsona. Los otros fármacos más o menos podrían mantenerse porque el riesgo de infecciones locales no es que vayan a generalizarse necesariamente, pero hay que controlarlas. Los antihistamínicos son sintomáticos que no solamente alivian el prurito, sino que sedan un poco al paciente, y los esteroides, potentes antiinflamatorios que pueden ser beneficiosos, ¿no? Ahora, pasadas las 24 horas, pues ya la probabilidad de que haya una eficacia del suero antiloxoceles ya es bastante más reducida, ¿no? Entonces, eso en cuanto al tratamiento según esta referencia. Que hay otro cuadro, ¿no? Que también está tomado de una referencia peruana, me parece, ¿no? Y que considera, pues, de manera muy parecida algunas medidas de soporte como el enfriamiento, la analgesia, puede ser importante porque a veces las lesiones son dolorosas. No es particularmente doloroso como el trismo o las contracturas que se presentan en el atrodectus, pero sí puede haber dolor, ¿no? De manera de que se puede recurrir a la administración de paracetamol o la conveniencia de utilizar un AINES de mayor potencia hasta el tramadol, ¿no? La antibiótico terapia, como se dijo, los antihistamínicos, la profilaxis antitetánica puede ser una consideración. Y el cutáneo no complicado, pues, justifica corticoides que podrían ser tópicos. El cutáneo complicado puede ya justificar algunos sistémicos, nuevamente acá la dapsona, la colchicina, un poco por sus efectos moduladores de la respuesta neutrofílica. Y en el cuadro de cutáneo visceral, los corticoides perilesionales y un manejo básicamente de soporte, ¿no? En cuanto al atrodectismo, acá tenemos algunos grados, ¿no? De severidad. El aspecto contráctil, ¿no? Y la afectación de colinérgica, digamos, un poco que se produce, es colinérgica y un poco simpática, ¿no? Pero más colinérgica que simpática por las características de la toxina. Entonces, eso es lo que llama más la atención, ¿no? Dolor, la contractura un poco, la diaforesis, la cialorrea, parecen signos de intoxicación por este órgano fosforado, ¿no? Signos colinérgicos, sobre los cuales puede agregarse los espasmos, ¿no? La rigidez muscular, ¿no? Que se puede ir acentuando y comprometer incluso la cara con un trismus parecido al que se presenta en el tétano, ¿no? Los cambios en el diámetro pupilar y las alteraciones en el ritmo cardíaco. Entonces, si bien no es habitual que se llegue a grados tan severos, ¿no? Pero es posible dentro de los grados de intoxicación, sobre todo en niños, porque proporcionalmente pues la dosis que se necesita para generar sintomatología es menor, podría ser más aparente, digamos, el cuadro y más severo según el, la edad del pequeño, ¿no? En cuanto a los criterios de hospitalización, ya los problemas que comprometan las funciones vitales, ¿no? Están ahí claramente descritos, ¿no? Puede haber hipertensión, importante, una descarga de la energía que lleva a una hipertensión arterial, una sensación de agotamiento muscular, ¿no? A pesar de que trata de relajarse la contractura con el uso de los relajantes musculares de diferente tipo, ¿no? No necesariamente tienen que recurrirse pues a los al becuronio o al atracurio, no es lo habitual, salvo de que el paciente ya esté hospitalizado y en una unidad de cuidados intensivos. El inicio es con diazepam, como sabemos, ¿no? Es un relajante muscular interesante. Hay algunos otros que están en el mercado, como la orfenadrina o la clorzoxazona, que también tiene un efecto relajante muscular esquelético, pero es un poco menos significativo que el bien estudiado y el conocido que tiene el diazepam, ¿no? Además que seda a la persona, ¿no? El calcio está un poco en discusión, así como se habló de la dapsona. Algunos estudios sugieren hasta el año 2018, más o menos unas referencias de que el calcio podría ser beneficioso, pero también tiene algunos cuestionamientos, o sea, no es para un uso rutinario, como alguien dijo, es una palabra interesante el término rutinario, ¿no?
Entonces los pacientes más ancianos o más pequeños o que tienen ya factores de riesgo, sobre todo cardiovasculares, son los que deben hospitalizarse. Y está el ABC, el control del dolor, que es una medida importante, que puede comprender desde AINES, ¿no? Hasta opioides. Si bien acá recomiendan meperidina o morfina, pues el dolor es extremo, ¿no? En tramadol siempre está en medio como parte de lo que puede utilizarse. El diazepam como relajante muscular, en general de elección. El gluconato de calcio, que repito, hay evidencias que se puede utilizar y también ayuda en este efecto relajante. Sin embargo, hay algunos cuestionamientos también a su uso. El hipertensivo, ¿no? Las crisis pueden manejarse con hidropiridínico, pero si es un ascenso pues brusco y marcado, obviamente como una emergencia hipertensiva, hay que recurrir al nitroprusiato, en su defecto a la nitroglicerina, ¿no? La profilaxis antitetánica y el suero fagoterápico que habitualmente debe ser manejado pues dentro de una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Porque además está reservado para los pacientes que tienen cuadros un poco más severos, ¿no? Se piensa sobre todo para cuadros un poco más severos que cuadros leves. Algunos de los medicamentos entonces que se puede considerar: la morfina, los relajantes musculares. En realidad el diazepam es el que tiene el efecto un poco más consistente. Lorazepam endovenoso no tenemos, eso ya lo sabemos de antes ya, y midazolam, que puede ser una alternativa, ¿no? El corticoide, que no es el caso de su uso, sino más bien el de el oxocelismo y la difenhidramina, que sí también puede utilizarse en el caso del oxocelismo, un poco menos en los problemas del atrodectismo. Y en cuanto a las intoxicaciones, este es un algoritmo interesante porque plantea un manejo que abarca desde las vías, ¿no?, de ingreso del tóxico, es decir, problemas de contacto con el ojo, con la piel en particular para las sustancias muy liposolubles, estaríamos hablando de órganos fosforados básicamente, la vía oral, ¿no?, inhalada o parenteral en todo caso, para ir ya a un soporte pues más sistémico, el ABCD, la valoración neurológica, y si el nivel de conciencia está alterado hasta llegar inclusive a un coma, descartar algunos problemas como la hipoglicemia, que se soluciona con un bolo y que además se detecta rápido si se tiene el glucómetro, por supuesto. La administración del opioide, la naloxona, rápidamente puede revertir los efectos de intoxicación por opioide. Si fuera una benzodiazepina, solo para el caso específico de la benzodiazepina, el flumazenil lo revierte rápido también los síntomas de una intoxicación por benzodiazepinas. Entonces, estas dos medidas, sobre todo con alteración de conciencia, deben considerarse útiles y siempre recordarse, ¿no? El tramadol, la morfina, el fentanilo, ¿no? Son opioides que pueden mejorar, obviamente, con la naloxona, mientras que benzodiazepinas que se usan con cierta libertad y frecuencia, pues tienen un antídoto específico, ¿no?, que vamos a recordar en un cuadro posterior, ¿no? Entonces, si el paciente está estable, pues da chance para que se haga una evaluación. Esto siempre es importante, ¿no? Porque hay que preguntar, pues, ¿no? Hay que saber cuáles son los síntomas y signos que lo llevaron, y hay que tratar de preguntar. La anamnesis indirecta, que es muy importante, como sabemos, ¿no? Porque es el familiar el que nos puede decir qué hábitos tiene pues el niño, qué cosas hay en la casa, qué puede haber ingerido, qué puede haber pasado, ¿no? Y si es una sustancia tóxica conocida, entonces ya hay que ver en qué momento lo ingirió, por qué vía lo tomó, ¿no? Cuánto, si se puede saber, ¿no?, cuántas pastillas, cuánto del fármaco, cuánto tiempo ha transcurrido, ¿no? Y los síntomas correspondientes, para luego hacer algunas pruebas de valoración de los niveles, sobre todo del tóxico en sangre o en orina, ¿no? También en algunos casos puede valorarse, aunque casi siempre todo es en sangre, más algunos exámenes auxiliares, ¿no? Y luego la clínica va a ayudar a establecer lo que se llaman síndromes, ¿no? Porque hay síndromes de toxicidad que deprimen, por ejemplo, la conciencia, como el que producen los opioides o los fármacos pues, que tienen uso sedante, ¿no? Barbitúricos,
benzodiazepinas, pero hay síndromes colinérgicos también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O hay síndromes hemorrágicos y así, ¿no? Dependiendo del tipo de medicamento, hay algunos síndromes que más o menos se pueden identificar. No suceden en todos los casos, pero se pueden identificar. Y los objetivos siempre, aparte de estabilizar, tratar de evitar o reducir por lo menos la absorción y aumentar su eliminación contrarrestando los efectos, ¿no? Las medidas de carbón activado y vaciado, como han dicho sus compañeros, siempre se ha comentado pues el tiempo sobre todo, ¿no? Y en cuanto más precoz sean, ¿no? Acá nos habla de no más de 2 horas para el carbón activado y el lavado gástrico pues generalmente es dentro de la primera hora, sí se justifica. Ha sido interesante decir que no es una medida de rutina, o sea, no tiene que hacerse siempre, ¿no? Por otro lado, las alteraciones de conciencia pues limitan el vaciado gástrico porque pueden generarse problemas de aspiración. El paciente tiene que estar intubado si tiene trastorno de conciencia para hacer un vaciado que si no sería precoz no tendría sentido, ¿no? Bueno, y siempre recordar que el de forzar la diuresis y a veces cambiar el pH, como sucede, por ejemplo, en una intoxicación por aspirina, por ácido acetil salicílico, es una medida interesante, ¿no? Eh, no es difícil aumentar la perfusión a 2.500 o a 3.000 mililitros por metro cuadrado de superficie, ¿no? Para forzar la diuresis y además alguna dosis de bicarbonato puede ayudar a que una sustancia como el ácido acetil salicílico puedan reducir su reabsorción tubular y facilitar su excreción. Importante que hay medicamentos, ¿no? Cuya determinación en sangre un poco va a actuar sobre o va a decidir sobre el tratamiento, ¿no? Y que debe hacerse pues de manera más o menos rápida, ¿no? Por ejemplo, la digoxina, ¿no? Que es un medicamento que se usa con relativa frecuencia, ¿no? Entonces hay que hacer una extracción en un tiempo que no tiene que ser tan perentorio en el caso de la digoxina porque está en función un poco de su vida media, ¿no? Y hay algunos tratamientos, en este caso, por ejemplo, los anticuerpos contra la digoxina, ¿no? No siempre están disponibles, eso es cierto, pero hay tratamiento, ¿no? En el caso del etanol, un poco más precoz, ¿no? Porque es más soluble, más liposoluble, se elimina un poco más rápido, las concentraciones pueden cambiar con un poco más de rapidez, entonces el tiempo de extracción, si es precoz, ayuda por lo menos a establecer el diagnóstico diferencial con lo que sería el metanol, ¿no? De hecho, la intoxicación con metanol, como todos sabemos, se trata con etanol, ¿no? Además de ácido fólico y bicarbonato, pero es para desplazar justamente al metanol y reducir pues la toxicidad de hepato renal más importante que tiene este medicamento. Los barbitúricos, hierro, por ahí el paracetamol, nos han hablado de un cuadro completo sobre paracetamol, donde el tiempo de extracción, pues 4 horas, ¿no? Ahora, ciertamente, si hay una constancia de que la ingesta se ha dado, ¿no? Puede guiar mejor el uso de N-acetilcisteína, pero si ya pasa mucho tiempo después de la ingesta, entonces es mejor dosificar para ver si se justifica, ¿no? Y hay un nomograma también ideal, digamos, o útil para poder considerar la administración de la N-acetilcisteína, que puede administrarse endovenoso o oral, ¿no? Dependiendo un poco de la severidad, ¿no? Al principio, obviamente, parenteral, pero luego puede completarse el tratamiento por vía oral. Los salicilatos, que es donde hablamos de la conveniencia de la alcalinización de la orina, de una fluidoterapia enérgica, ¿no? Que puede ayudar a reducir la reabsorción y eliminar el medicamento. En cuanto a los órganos fosforados, hay bastantes referencias al respecto. Entonces, todos sabemos que los signos, pues, colinérgicos, muscarínicos son perfectamente antagonizados por la atropina y que hay que intoxicar al paciente con atropina para tratar de revertir estos efectos. Ahora, los signos nicotínicos, en particular las fasciculaciones, las convulsiones, por ahí poco menos frecuente la hipertensión, no se revierten pues con atropina porque obviamente no afectan al receptor correspondiente, eso todos lo sabemos, y podrían mejorar con pralidoxima, pero las oximas también tienen algunos cuestionamientos respecto a que pueden generar pues un síndrome colinérgico tardío o agravar
la presencia de algunas manifestaciones del sistema nervioso central. Entonces, no es un fármaco indiscutible el uso de pralidoxima, ¿no? En tanto las manifestaciones nicotínicas no sean muy severas, ¿no? O no sean controlables de otra forma, si hay algunas fasciculaciones aisladas, pues estarán las fasciculaciones. ¿Qué vamos a hacer? Las convulsiones en realidad pueden manejarse con una benzodiazepina, ¿no? Y la hipertensión podría bajar también con un hipotensor. Entonces, no es que necesariamente hay que aplicar la pralidoxima, que es pralidoxima, acá está mal escrito, ¿no? Porque tiene algunos cuestionamientos. La atropina, en cambio, sí es un fármaco considerado válido en estos casos, monitorizar la frecuencia cardíaca, ¿no? Es importante, es un signo de que el paciente se está atropinizando. Obviamente el grado de midriasis también que se produce con el fármaco es otra forma de monitorizar el efecto atropínico, al igual que la sequedad de las mucosas, ¿no? Pero es relevante particularmente partiendo de un basal, la frecuencia cardíaca, ¿no? Y las sustancias que sirven para eliminar a los roedores, pues muchos, como sabemos, tienen anticoagulantes, ¿no? Que se utilizan justamente o perdón, tienen sí, pues, sustancias hemorrágicas, pues, ¿no? Que agotan la protrombina, ¿no? Y que favorecen el sangrado y las hemorragias, ¿no? Y estos rodenticidas que anulan los efectos de la vitamina K tienen, por lo tanto, un antídoto específico, ¿no? Entonces, dan un poco de tiempo para actuar en la medida en que el agotamiento de los factores de coagulación que producen, al igual que sucede en el roedor, no es inmediato, ¿no? Toma algunas horas y eso pues permite o da cierto chance para poder aplicar el antídoto correspondiente si no se ha podido eliminar por un lavado gástrico la ingesta del producto. Hay algunas sustancias que nos pareció importante tener presente, ¿no? Porque se refiere pues para un niño pequeño, que generalmente son las víctimas, digamos, de estos medicamentos, por llamarlo de alguna forma, el descuido en todo caso del familiar, pueden generar problemas serios, ¿no? Los asesinos de una píldora, ¿no? Entonces, eso sería un poco la traducción, ¿no es cierto? Entonces, importante, ¿no? Porque son varios fármacos que tenemos disponibles. Diltiazem se usa, amlodipino también. Lo mismo se con glibenclamido, glipicida, ¿no? Hay muchos diabéticos que usan estos medicamentos, ¿no? Hidroxicloroquina, que ha estado tan de moda y que lo agotaron en las farmacias. Morfina un poco más difícil. Risperidona, ribastigmina, que son los fármacos que utilizan pues los pacientes que tienen problemas degenerativos del sistema nervioso central o trastornos psiquiátricos, ¿no? El tapentadol o el tramadol, su análogo del tramadol, el tapentadol menos emético, ¿no? El verapamilo, ¿no? Estos fármacos con acciones, pues, modificadores de la frecuencia cardíaca o de los niveles de glucosa, o que pueden modificar un poco el funcionamiento del sistema nervioso central, tienen riesgos importantes. En cuanto a la ingesta de cáusticos, es importante no pues, administrar ninguna de estas medidas de eliminar la sustancia, ¿no? Ni lavado, ni vómito, ni carbón activado, ni ninguna cosa de estas, ¿no? Y es importante que se valore la severidad del cuadro, ¿no? Entonces, cuando se utilizan pues sustancias que tienen pH muy extremos, ¿no? Entonces, el tratamiento, pues, puede incluir, ¿no? En el caso de un pH menos de 3, que por suerte, ustedes saben ya, no hay disponible prácticamente el famoso ácido muriático, ¿no? Entonces, eso era terrible, ¿no? Era muy gastrolesivo, ¿no? Porque se usaba para limpieza de los inodoros, de manera de que había gente que lo ingería accidentalmente, pero otros lo ingerían voluntariamente, una forma de suicidio salvaje, digamos, ¿no? Y lamentablemente puede generar problemas serios. Entonces, en la actualidad, el riesgo para sufrir una lesión cáustica, digamos, por sustancias con un pH muy extremo, muy bajo, muy alto, es un poco bajo, ¿no? Ya no se usan los ácidos fuertes, no está permitido, están controlados, entonces la mayoría de medicamentos, perdón, de sustancias de limpieza, de higiene, tienen un pH que si bien es nocivo,
pues no conduce a las lesiones tan severas que justifican inclusive tratamiento quirúrgico, ¿no? Igual, ¿no? Hay que evitar la ingesta, ¿no? Administrar antisecretores, antieméticos, analgésicos, y la palabra aquí la tiene obviamente el gastroenterólogo que va a hacer su endoscopía para valorar pues la severidad de las lesiones y de acuerdo a eso será el procedimiento final. Pero a nosotros nos interesa fundamentalmente el manejo, digamos, general, ¿no? Que incluye por ahí, repito, los antisecretores, a veces el supralfato también ayuda, ¿no? Los antieméticos, los analgésicos y por ahí los corticoides, aunque esto ya es más manejo del paciente hospitalizado, al igual que los antibióticos para prevenir algunas infecciones. La característica de carbón activado, que no lo vamos a leer, y de lavado gástrico, que está ahí la técnica, que quedan ahí para revisarlos, no vamos a hacer un detalle específico de esto. Y los antídotos, igual la atropina con sus dosis, más o menos están ya estandarizadas, valorando, como decíamos, los síntomas de atropinización con la taquicardia, la midriasis, la sequía de las mucosas, la pralidoxima, ¿no? Que está orientada sobre todo a los cuadros pues espásticos que pueden generarse en el paciente, ¿no? Porque, repito, las convulsiones, por ejemplo, la hipertensión se puede manejar con fármacos sin recurrir necesariamente a la prolidoxima. Por ahí los espasmos de origen colinérgico son los que orientan un poco más al uso de este tipo de medicamento. La desferroxamina, que es un quelante de hierro, ahora que a todos hay que darle, pues, sobre todo a los pequeños, el sulfato ferroso, a veces puede haber intoxicaciones. Es importante tener presente el antídoto correspondiente, el etanol, que funciona contra el metanol, el alcohol metílico, que es el más tóxico, junto con administrado junto con dextrosa, por supuesto, el flumacenilo, que ya lo hemos mencionado, específico de las benzodiazepinas, en pacientes, como lo dice acá, en tratamiento crónico con benzodiazepinas hay cierto riesgo de convulsión, o sea, esto está considerado para el que se ha intoxicado de manera aguda, pero que no está acostumbrado a usar benzodiazepinas de forma crónica, porque existe ese riesgo, ¿no? Y hay que recurrir curiosamente a lo que es el causante de la intoxicación. La glucosa que hemos hablado, la N-acetilcisteína, que nos ha mostrado esquemas completos, inclusive la naloxona, ¿no? Para la sobredosis de opiáceos, igual que sucede con el caso de las benzodiazepinas. En el caso de la naloxona no es pues para la intoxicación crónica, ¿no? Ya eso se sabe porque precipita el síndrome de abstinencia, ¿no? El oxígeno al 100% por intoxicación por monóxido, que sea en los carros, que el paciente se ve rojo, pues debido a la carboximoglobina que se forma, ¿no? Y hay que desplazarlo a ese CO de su unión a la hemoglobina con oxígeno al 100%. ¿No? La penicilamina, que es útil para intoxicaciones por metales pesados, ahí está la dosis, toma, hay que tenerlo presente, por vía oral, y la vitamina K, ¿no? Entonces, que va a ser adecuada para los anticoagulantes tipo cumarini, como dicen, ¿no? Similares a los que se usan en los rodenticidas, pero no contra la heparina, porque ese no es el mecanismo, ¿no? Ahí tendríamos que pensar en protamina en todo caso, ¿no? La vitamina K. Y finalmente, la intoxicación por sustancias ilegales, que es un problema que también está en incremento, en alza, ¿no? Hay uso de múltiples sustancias de naturaleza ilegal. Entonces incluye pues la evaluación, como hemos dicho, el soporte vital, la conveniencia de ver si es opioide, si hay un antagonista, ¿no? Si la ingesta ha sido oral y ha sido precoz, acá está un tiempo de máximo 1 hora y media para proceder a las medidas que ayuden a eliminar, ¿no? el tóxico no absorbido todavía, y el tratamiento sintomático según las manifestaciones que hubiera, ¿no? Esta lista nos pareció importante, por eso la hemos considerado, ¿no? Para el caso de la hipertermia, medidas físicas o fármacos que ejerzan cierto efecto depresor de lo que es la actividad del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, la conveniencia de usar un relajante muscular, ventilación mecánica, por ahí, ¿no? Después las convulsiones, el diazepam, el edema agudo de pulmón, que ver con la ventilación, las arritmias, ¿no? Bloqueantes, beta bloqueantes más fentolamina, ¿no?
hipertensión arterial, dependiendo de la severidad. Nifedipino es una opción, nitroglicerina, y obviamente ya en los casos más extremos el nitroprusiato. En lo que es la hipoglucemia, obviamente la glucosa, la agitación, podemos recurrir a benzodiazepinas. Se tiende a preferir un poco el midazolam en este caso. La rabdomiólisis, a veces asociada a la lesión muscular con compromiso inclusive del asta anterior, de la médula espinal, fármacos como los fibratos, ¿no? A veces asociados a estatinas, producen este proceso. Entonces hay que tratar de forzar diuresis, ¿no? Para eliminar, pues, las proteínas liberadas del músculo y que pueden generar, pues, falla renal, ¿no? Los problemas psiquiátricos, el haloperidol se ha venido usando por su facilidad de administración. Clopromacina ya no tenemos, entonces no es habitual en nuestro medio, por lo menos, considerarlo para el uso de los problemas de agitación. En la hipotensión, el volumen, bueno, y el manejo del infarto y miocardio tiene sus características propias que acá podrían estar demasiado resumidas, ¿no? Entonces, esto en cuanto a los problemas que podrían generar la administración de sustancias ilegales, algunos trastornos y la forma de manejarlos. Bueno.